Recibimos en cabina, tal y como se lo anticipábamos al inicio de este espacio, a Francisco Acuña Méndez. Él es presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible y nos va a dar detalles sobre los avances y todos los proyectos contenidos en el Plan Sonora. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, pues primero que nada, la importancia, ¿no?, del proyecto Plan Sonora. Con mucho gusto. Pues mira, el Plan Sonora es básicamente una política industrial que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ejecutado por el gobernador Alfonso Durazo, que básicamente está creando un ecosistema sostenible de desarrollo, que a su vez busca atraer inversiones de la relocalización, a veces llamado nearshoring, a Sonora y al noroeste del país. Incluye el puerto, que han escuchado tú y tu auditorio, comentamos antes de entrar, como ancla del estado. Es decir, el estado más grande de México con acceso al mar tiene que tener un puerto que pueda a su vez reflejar, traducir todas estas inversiones a que entren o salgan del estado. Por otro lado, tienes una infraestructura carretera que se está actualizando, tienes un sistema de parques que se están impulsando para la infraestructura para que lleguen empresas. Por otro lado, tienes, muy importante, un impulso a lograr la transformación para que minerales tengan más, es decir, que los minerales a granel que sacamos en Sonora se puedan desarrollar en una cadena de valor más importante, que es un tema histórico de Sonora. Tenemos mucho tema minero, pero hay que transformarlo para darle más valor, mejores empleos a los jóvenes. Y finalmente, el tema muy importante es el tema humano, el talento humano. Los jóvenes sonorenses, los jóvenes mexicanos, cómo se vinculan a esto, especialmente en el tema de ingenierías, por el tema de electrónicos, semiconductores, etcétera. Por lo que vemos, entonces, es un proyecto integral que tiene impacto en diversas áreas. Es correcto, es un proyecto integral que también, obviamente, me faltó comentar el primero que da origen a esto, que es el proyecto solar, el proyecto de Puerto Peñasco, que por cierto mañana habrá un anuncio importante al respecto. Es, digamos, el otro ancla en el tema de energías sostenibles, es decir, la generación de energías limpias para impulsar un modelo, un ecosistema sostenible en el estado. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas de nueva generación, es decir, semiconductores, temas de electromovilidad, inteligencia artificial, etcétera, requieren utilizar energía limpia para sus procesos de manufactura. Ok, con esto Sonora entonces a la vanguardia, sin duda alguna, en estos temas. Pues Sonora impulsando este tema de manera muy importante. El gobernador lo ha visto como uno de los temas más importantes para el desarrollo del estado. Es decir, y lo ves reflejado de alguna manera el año pasado, primer lugar por primera vez en la historia en inversión extranjera directa del país, haciendo un lado la Ciudad de México, que por obvias razones se registran muchas inversiones ahí. Sonora fue el número 2 o número 1 si no cuentas a la Ciudad de México. Es un tema importante este año también con la tasa de crecimiento más alta de exportación de la frontera norte. Es importante compararnos con la frontera norte. Es una manera de ver cómo vamos con nuestros hermanos vecinos y también con el suroeste de Estados Unidos. Hay que irnos comparando también. Pero entonces en el tema de la frontera norte tenemos la tasa de crecimiento más importante. Y si me permites agregarle algo a tu auditorio importante, el crecimiento más alto no es en el sector primario, como históricamente ha sido. Estamos viendo un crecimiento importante en la transformación, en la parte industrial, en la parte de manufactura. Ejemplo, el tema de partes de autos o automotriz está creciendo mucho, entre otros. Es decir, estamos pasando también a un crecimiento de manufactura que es, te preguntarán quizás algunos miembros de tu auditorio, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, es que ahí generalmente hay mejores empleos, mejores pagados, mejor remunerados. Mejor remunerados y que da más oportunidades a muchos jóvenes, ¿no? A muchos jóvenes, como también veíamos algunos jóvenes que pues se van a ir a Taiwán también, ¿no? Ah, sí, se van 30 jóvenes. Que forman parte de todo esto, ¿no? Sí, forman parte del ecosistema. Como sabrás, hay un plan, un proyecto que se viene ejecutando desde hace 2 años de becas a jóvenes sonorenses, un instituto de becas muy activo. Y Sonora debe ser, si no el número 1, en el top del país, en que más becas da en el país a jóvenes, aún con todas las limitaciones presupuestales. Y ahora lo que se está haciendo, el gobernador decidió también buscar a jóvenes talentosos de la sierra, de la parte rural del estado, etcétera, y de las ciudades también, para que tengan la oportunidad de ir a algunas de las mejores universidades del mundo en el tema de semiconductores y electrónicos, ¿no? Y pues eso es también un tema muy interesante porque
es obviamente cubrir apoyos como los que él recibió y muchas otras personas han recibido para poder seguir su educación, pero también tener la oportunidad de que jóvenes con mucho talento, más avanzados, etcétera, puedan acceder a oportunidades globales y que después regresen a Sonora precisamente con empresas de esa región, etcétera, para ayudarles a implementar inversiones al Estado. ¿El plan Sonora de qué manera va a impactar en los programas de las instituciones educativas, en los programas de estudios? Es decir, ¿cuáles carreras se van a ver fortalecidas o cuáles se tendrían también que a lo mejor crear en todo este contexto? Bueno, ya está impactando. Desde el año pasado ya se lanzó una carrera de semiconductores, por ejemplo, en la Universidad de Sonora. Ya va varias generaciones de diplomados y certificados en semiconductores bilingüe para jóvenes y para profesores, porque también quieres incluir a profesores que puedan participar en esto, porque un profesor pues tiene un efecto dominó con muchos jóvenes, ¿no? Entonces eso ya está sucediendo a nivel estatal. Y a nivel nacional, con CONACYT, con la SEP, Secretaría de Educación Pública Federal, también se está trabajando con universidades tecnológicas para, en caso que fuese necesario, vincular a tecnológicos de fuera, en caso de que se requieren más jóvenes de otras partes, ¿no? Para poder hacer una oferta integral, industrial, global, de que no nos faltarían jóvenes en caso de que se nos acabaran los de acá, que la prioridad son los sonorenses, ¿no? Claro. ¿Qué tendría que ocurrir para que el Plan Sonora sea un plan o un proyecto estratégico que no se quede nada más en este sexenio o en este gobierno? Pues mira, es una coordinación que se está dando de varios sectores, obviamente dentro del gobierno federal, estatal, también municipal, muy municipales, pero también con el sector empresarial, tanto local, obviamente, como prioridad, e internacional. Eso está sucediendo. Ha sido ahorita, si te refieres al próximo gobierno federal, la presidenta electa ha ratificado y ampliado en algunos sectores incluso el Plan Sonora como prioridad para ella en el noroeste de México. Entonces, yo creo que eso va a continuar y es un tema que no es de un año o dos, ¿no? Es un proceso que dura bastante tiempo, pero debes de ir viendo ciertos resultados en el corto, mediano y largo plazo también. Veíamos también el impacto, y me imagino que tiene mucho que ver con todo esto, del puerto de Guaymas, todo lo que está ocurriendo en Guaymas, con el relanzamiento, las obras, los proyectos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? En el puerto de Guaymas, te comentaba al inicio, somos el segundo estado más grande de México, pero realmente somos el estado más grande de México con acceso al mar. Solo que no lo hemos aprovechado como pudiéramos. La ventaja de aprovecharlo ahora es que con la relocalización el puerto se vuelve indispensable para reducir costos logísticos de la manufactura nacional e internacional. Entonces, activarlo y permitirle que pueda traer más buques de más calado y que puedan salir también y organizar a los sector primario, secundario, etcétera, del estado industrial para que lo utilicen, lo que hace es que reduce los costos de hacer negocios en Sonora y en México. Lo vuelve más atractivo. Nos vuelve más atractivos. Esa es una relevancia muy importante. La otra parte es hacerlo lo más limpio posible. Ahorita hay una tendencia global con los puertos y con los buques nuevos que se están haciendo, de que sean híbridos o que tengan otro tipo de combustibles limpios. Y también los puertos. Es decir, relanzarlo bajo ese concepto era importante para hacerlo atractivo ahí. Una de las alianzas importantes por eso es con Amberes, que es uno de los puertos que liderean la transición energética a nivel global y líderes en el transporte de autos también. Entonces, por eso era importante eso. Y se engloba también, obviamente, en la exportación de carros por primera vez en la historia de Ford, que anteriormente utilizaban Mazatlán, Lázaro Cárdenas, miles de kilómetros de acá, con toda la exposición que eso conlleva ambiental, a Chile. De 1,400 este año, 14,000 el año que entra y así incrementando, ¿no? Ok, nos decía ahorita, yo me imagino no nos va a poder dar un adelanto, mañana habrá un anuncio importante, pero en general, ¿qué sigue para el Plan Sonora? Continuar, profundizar el tema, o sea, hay muchos jóvenes que requieren seguir capacitándose, ampliándose, seguir promoviendo al Estado es muy importante, no solamente a nivel estatal, a nivel municipal, el posicionamiento del nuevo gobierno federal. Creo que vienen participantes muy interesantes en el gabinete que son muy sensibles y conocen muy bien el tema del ecosistema del Plan Sonora, que creo que lo van a apoyar de manera muy importante. Seguir empujando de todos los frentes posibles y seguir comunicando y seguir teniendo interacciones, ¿no? con todo el ecosistema que pueda participar y contribuir.
Muy bien, vamos a ir a unos mensajes. Estamos platicando esta mañana en cabina con Francisco Acuña Méndez, él es presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible. Nos habla sobre pues el Plan Sonora, con los resultados y cómo se está trabajando en este proyecto integral para Sonora con esto. ¿Cómo se va perfilando también en este tema para este año? Porque el año pasado hubo muy buenos resultados para Sonora. Sí, en el tema de exportaciones hay un dato interesante. Sí. Si tú platicas con empresarios o ciudadanos o estudiantes o profesionistas de cualquier nivel, o inclusive en la zona rural te dicen, oye, es que nuestro sector primario es el que conocemos históricamente. Y así es, y nos sentimos orgullosos también de él, ¿no? Uh-huh. Es importante. Pero ahorita Sonora tiene un crecimiento muy importante, de hecho está liderando la tasa de crecimiento del norte de México, que es muy importante, es decir, que estemos creciendo, ¿no? A niveles más acelerados que la frontera. Hay que decirlo también que hay mucha oportunidad de crecer. Claro. ¿No? Pero hay dos sectores que estamos creciendo de manera importante que son relevantes. Uno es el tema de autotransporte, en el tema de automóviles también. Está creciendo eso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es manufactura. Y la manufactura, de nuevo comentábamos, mejores empleos, más ingenieros, una sociedad más avanzada. Y el otro es electrónicos. ¿Y por qué es importante? Porque si tenemos al corazón de los semiconductores en Estados Unidos, en Arizona, con más de 100 mil millones de dólares de inversiones, pues es importante que crezcamos en nuestra capacidad de manufactura de electrónicos, porque los electrónicos, son primos hermanos de los semiconductores. Entonces, el hecho de que podamos expandir esa capacidad nos hace más atractivos también para poder ser parte de una economía muy potente en el que muchos jóvenes mexicanos sonorenses, ingenieros, pueden participar. Entonces, tener ese crecimiento ahí nos hace más atractivos también. Más atractivos que si pudiera usted calificar el primer semestre de este año, ¿vamos avanzando? ¿Hay metas establecidas o cómo vamos en esas metas? Bien, siempre hay áreas de oportunidad de Claro. empujar muchísimo, siempre los habrá, y siempre es más fácil ver los temas en retrospectiva, pero sí este crecimiento importante de la tasa es relevante, porque es un reflejo no solamente de la relocalización, ¿no? Sino es un reflejo de que Sonora, de que el mercado está viendo condiciones en Sonora, ya sea para reinvertir más porque estás aquí o por tomar riesgos si no estás acá y voltear a ver a Sonora. Entonces sí es muy positivo en ese sentido. En el corto plazo, te comentaba anteriormente, en el corto plazo verás estos temas, estos anuncios, esta promoción, esta parte de capacitación a los jóvenes. En el mediano y largo plazo vas a empezar a ver este tipo de nuevas empresas que están volteando a ver, que no volteaban a ver a Sonora y que es muy importante. No todas van a llegar, pero sí es importante que estén empezando a voltear a ver, y entre más empiecen a voltear a ver, pues más van a llegar, ¿no? ¿Cuáles empresas, por ejemplo? Pues mira, en el tema yo mejor te hablaría de sectores, más que hablar de empresas. En el sector, por ejemplo, aeroespacial, es un sector que a veces no lo comentamos o cacareamos mucho, pero Sonora silenciosamente está liderando en el país. Es decir, tiene un rol muy importante y ha crecido muy rápido en el tema aeroespacial. En el tema de electrónicos que te comentaba ahorita, también sería el otro. Y en el tema automotriz. Y cuando digo automotriz, permíteme mencionar uno en especial que es uno de los sectores que estamos más explorando a varios niveles en Sonora, que es el de la electromovilidad. Es un sector que no está en Sonora, es un sector que si logramos atraer parte de la cadena de valor o toda la cadena de valor, por los minerales, por los jóvenes, por los incentivos, por la energía limpia, etcétera, ese podría ser transformador. Entonces, el hecho que estemos creciendo en el tema automotriz es muy importante porque también nos pueden voltear a ver en eso, y es lo que estamos haciendo, es decir, promover la parte automotriz a un pasito para la electromovilidad, empezando desde los minerales, la parte de las baterías y obviamente la parte de las armadoras de carro. Entonces, en eso es importante este crecimiento para poder atraer a esas empresas. Primero vas a atraer parte de la cadena de valor, quizás no primero entra la automotriz, pero es importante estar
comunicando estos resultados. Claro. ¿No? En términos generales, ¿cómo va el crecimiento en todos estos temas de Sonora si nos comparamos a lo mejor, o no sé si el comparativo sea correcto, ¿no? Pero muchas veces se compara Sonora con los estados de la frontera norte, ¿no? Y se ha dicho y se ha hablado mucho del crecimiento que hemos ido teniendo en los últimos años. Pues mira, yo creo que el compararnos a veces es positivo, no siempre. O depende de con quién nos comparemos también. ¿No? Exacto, pero yo creo que el comparativo natural, digamos, es el de la frontera norte. ¿Por qué? Porque el dinamismo de la frontera norte, especialmente como su capacidad de exportación, pues siempre va a estar ahí para compararse, ¿no? En ese sentido, sí Sonora, digamos, algunos datos más relevantes es ese. Durante muchos años estuvimos, hasta los últimos años, sí estuvimos en el sótano de los 5 estados fronterizos, ¿no? Si tú lo ves en las inversiones extranjera directa, en ese indicador, digamos, ¿no? El año pasado fuimos el número 1 después de la Ciudad de México, ¿no? En ese sentido sí es importante. Ahora, es importante también decir que no es como que ya llegamos a una meta, ¿no? Hay que aprovechar ese momentum que se tiene y las condiciones que están permitiendo hacer eso, y que no es nada más un factor, son muchos factores, y profundizar en cada uno de ellos, ¿eh? Pero es importante ese dato. Y el otro, el de la tasa de crecimiento, también es muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quisiera agregar o decirle a la agradecerte a ti, a tu auditorio. No, muchas gracias a Francisco Acuña Méndez, presidente de Codeso, por habernos acompañado esta mañana y por habernos compartido todos los avances del Plan Sonora. Gracias.